donde está el padre, la madre y los hijos, que poco a poco estos fueron creciendo, teniendo más hijos y ampliándose los grupos, pero con relaciones consanguíneas, es decir, que al principio lo hacían entre los mismos familiares, entre los mismos hermanos, entre los mismos primos. Familias que estaban ligadas por lazos meramente consanguíneos. Poco a poco, conforme fueron aumentando las tribus, ¿verdad?, aumentando la población, ya estas relaciones se fueron haciendo entre tribu y tribu, ya no entre la misma familia. Entonces, desde ese pequeño inicio de la sociedad, en la forma de tribus, desde ahí es que aparece la literatura, y aparece entre dos principales personajes, que prácticamente son uno solo. En las tribus siempre hay varios personajes que se caracterizan por su actividad. Por ejemplo, el chamán o el curandero. Desde el inicio de ese tipo de elementos de la sociedad, es que aparece como personaje importante, con un rol importante. El chamán, el curandero. Y si ustedes notan, todavía en la actualidad sí. Pero también estaba el relator de cuentos, que los niños se sentaban, era el más anciano, el patriarca, ¿no?, que los niños se sentaban alrededor de una fogata y el más anciano contaba todas las historias de sus antepasados, las revelaciones sobre sus dioses, la apreciación de la naturaleza, y comentando de generación en generación cuando todavía las sociedades eran ágrafas, es decir, que no tenían todavía escritura. ¿Cómo pasó esa historia? Pasó de boca en boca. Así comenzó la literatura. Y la poesía es mucho antes que la filosofía. ¿Por qué? Porque su origen proviene de aquellas reflexiones, de aquellas observaciones de la naturaleza misma, de los fenómenos de la naturaleza, de observar las estrellas, la noche, de observar las montañas, de observar los animales, los insectos, las flores. De toda esa apreciación de la naturaleza es que aparece prácticamente el cuentacuento y también el poeta. Los grandes cantos a los dioses. La religión también está mezclada ahí, en la poesía inicial de la sociedad, de los grupos humanos. La percepción que tenía en aquel momento, las creencias, el sistema de creencias que se tenía sobre Dios o sobre dioses, eso estaba revelado en esos cantos. ¿A qué grado van ustedes? Octavo grado. Cuando ustedes lleguen al bachillerato, las primeras obras que se van a leer son dos obras griegas, la Ilíada y la Odisea, que fueron escritas en verso. Porque Grecia, para el occidente, es el punto de partida. El punto de partida de la literatura occidental. Grecia. Y ustedes lo saben. Y alguien me dice, pero yo no lo sé. Lo saben inconscientemente. Es decir, en este momento no lo pueden traer al presente, no esa idea. ¿Quiénes han visto los caballeros del zodiaco? ¿Quiénes? Ahí está la mitología griega, que está revelada en las mismas obras literarias griegas. Aún en el Dragon Ball Z aparecen elementos mitológicos de Grecia y de diferentes culturas. Entonces, y esos mismos seres mitológicos están dentro de la literatura. Si ustedes leen la Odisea, entenderían mejor los caballeros del zodiaco, la Odisea y la Ilíada. Dos obras cumbres de la literatura universal, el punto de partida de nuestra cultura también. ¿Por qué?
porque todos esos grandes clásicos griegos y romanos fueron trasladados a América a través de la conquista española. Ellos fueron los que trajeron a colación toda esa tradición literaria. Incluso la misma literatura española está influenciada por Grecia y Roma. Y como nosotros tenemos nuestro punto de partida también en esa colonización española que también nos heredó la literatura, nosotros somos parte de esa cultura occidental. Ahora, la Ilíada, que fue escrita ahí por el siglo VIII antes de Cristo, por Homero, un personaje que está en discusión como escritor porque muchos suponen que era ciego, otros dicen que podría haber sido tal vez no ciego, pero que era difícil que escribiera. Hay muchos cuestionamientos sobre la obra La Ilíada, pero los estilos son tan similares que no pueden, son similares los de la Ilíada y los de la Odisea, por lo tanto se refieren a un mismo escritor. Ahora, ¿cómo hizo Homero para escribir esas grandes obras con la tradición de los dioses? ¿Cómo hizo? Tuvo que recurrir a la tradición oral. Es decir, antes de que Grecia tuviera un alfabeto y tuviera escritura, recurrió a toda la tradición oral, es decir, lo que contaba la gente, y él lo logró escribir en verso. Ya imagínense ustedes más de 3.000, de 2.000 versos, de 3.000, de 20.000 versos memorizados. ¿Sí? Memorizados, recitados de memoria. Solo el mío Cid de España también era cantado así de memoria. Miles de versos de memoria. 2 horas recitando con el agudo, con la lira, ¿no? 2 horas recitando, o más tiempo recitando, cantando las hazañas de los dioses, de los héroes, de los guerreros, de los defensores del pueblo en aquel momento. Una gran capacidad para poder desarrollar, recitar esos versos. Así surgió la poesía. Hoy que existe el internet, la computadora, ¿no?, el Facebook, es cuando menos se lee la poesía. En la Edad Media, el famoso juglar se ponía a recitar, el pueblo le escuchaba en la plaza, el pueblo le escuchaba. Claro, como no había televisión, como no había internet. Ahora la poesía está hasta en el internet, para el que no compra libros en físico. Entonces, la poesía ahí está. Y el pueblo dice poesía, claro, dice poesía. Aquí en El Salvador, antes se recitaban las bombas, poesía popular en El Salvador. ¿Alguien se puede alguna bomba? ¿Alguien se puede alguna bomba? ¿Alguien se puede alguna? ¿No la conoce? Por el sistema educativo mal establecido en nuestro país con todas las redes. Muchas gracias por el comentario. También estaba algo que yo todavía, al tener un poco, quizás un poco más de la adolescencia, como unos 21 años, yo conocí lo que llamó las guasas, una especie de cantos también por ahí, las guasas, que eran de aquí, de nuestro país. Para mencionarles los mitos de la ciguanaba, del cadejo, de lo que era el cipitillo, todo eso se transmitieron por medio de los ancestros, de los abuelos que le contaban a sus nietos, y así llegaron hasta nuestro presente. Sí. Así llegaron hasta nuestro presente.
Vean cómo la poesía está en todos los lugares del mundo, entre la gente pobre incluso. Desde la manera de piropear a una mujer, ¿verdad? Que a veces a algunos les sale hay hombres que les sale una expresión, ya es poesía. Hoy ya no, ¿verdad? Hoy solo le dice el muchacho, le dice a la jipota: ¿querés ser mi novia? Y así de simple, así de simple. Sí, y todavía ya le dicen que sí, pero antes se rebuscaban con la palabra para poder enamorarnos. Esa era la poesía, esa es la poesía verdadera. Todo eso se ha ido acabando en un proceso en el que la tecnología ha llegado a nuestras vidas. Y el problema de El Salvador es que la tecnología llegó en mal momento. ¿Por qué razón lo digo? Porque nuestra sociedad no estaba preparada educativamente para esa tecnología. O sea, hay gente que puede usar la computadora, puede comunicarse por el web, pero tiene mala ortografía.